Hola, somos Jessica y Alberto de Freud se saltó esta parte y estamos en el retiro. Hoy venimos con un tercer episodio en el que vamos a hablar de decepciones. Y yo apuesto a que se va a hablar de decepciones de exnovios y exnovias. Seguro, pues una de las principales grandes decepciones, Totalmente. ¿no? Pero vamos a hablar de eso, vamos a empezar como siempre preguntando si han tenido alguna decepción, quién o qué, ¿vale? Para analizar luego un poquito, pues tema de las causas, de qué es la decepción y si hemos aprendido algo de cuando sufrimos una decepción, que también me parece muy interesante analizar ese aprendizaje posible después de una decepción. Así que vamos allá, vamos a buscar gente. En el episodio de hoy... Bueno, pues fue una ex en la que me fue infiel. Cuando más abrimos nuestras puertas a una persona, pues más le dejamos entrar y cuanto más entra, más capaces de rompernos un poco. Que en realidad uno tiene que aprender a regular sus propias expectativas. la decepción de pensaba que sí, de me rompe la expectativa, pero el miedo a... La inseguridad que te genera también de cara a futuro. Vale, entonces, claro. Uno no puede controlar lo que hace la otra persona, entonces es más como quererse uno mismo y darse ese espacio y alejarse cuando no es recíproco, así que... Qué difícil es la emoción de la decepción porque te deja sin una capacidad de controlar. La causa más común, ¿no? La de causa más decepción. común sería la familia. No siempre la familia es Eso un es un entorno temazo. seguro. Estamos con... Mariel. ¿Hay alguien que te haya decepcionado? Sí, varias veces. El último, un casi algo ahí, pero un poco largo. Bueno, como falta de responsabilidad afectiva, creo yo. ¿Has aprendido algo de esa situación? ¿Dirías que has aprendido algo? Sí, yo creo que al final uno no puede controlar lo que hace la otra persona, entonces es más como quererse uno mismo y darse ese espacio y alejarse cuando no es recíproco, así que sí. Estamos con... Carmen, ¿Ha habido alguien a lo largo de tu vida que te haya decepcionado? pues por desgracia sí, una amistad que era de poquito tiempo, pero me abrí rápidamente a ella y cuando quería, pues tenía un mal momento, confié en ella y a la mínima pues me dio la espalda. ¿Dirías que has sacado algún aprendizaje de esto que has vivido? Pues podría decir a no confiar tan rápidamente en alguien o no abrirte tanto a alguien, pero igual me he cerrado demasiado a la gente, entonces bueno, tiene sus pros y sus contras. Estamos con... Dimi. ¿Dirías que hay alguien que te ha decepcionado a lo largo de tu vida? Yo diría que sí. Bueno, pues fue una ex en la que me fue infiel. Y nada, básicamente fue esa gran decepción. Gran decepción. ¿Dirías que has aprendido algo de esa situación? Yo diría que sí, pero es algo que yo ya tenía unos valores inculcados dentro de mí, que es la fidelidad hacia una persona. Pero bueno, cada persona es como es y al fin y al cabo pues duele el hecho de que se destape una persona pues en ese aspecto. Estamos con... Luz María. ¿Ha habido alguna persona que te haya decepcionado alguna vez? Sí, varias. Vale. Quizá. ¿Quién fue? Pues tengo tanto exparejas como amigos, amigas. Actuar de maneras que yo no me espero o que no estén acorde con lo que yo esperaría o yo haría con Vale. esas personas. Vale, genial. ¿Y qué aprendizaje has sacado? Pues que en realidad uno tiene que aprender a regular sus propias expectativas y pues a partir de eso manejar las situaciones y si es que no te gusta la situación, aprender a poner límites. Y estamos con... Berta. ¿Hay alguien o algo que te haya decepcionado? Pues sí, yo acabo de terminar enfermería y me quiero ir a Cantabria y he echado currículum y todavía no me han llamado. ¿Dirías que de esa situación de decepción has aprendido algo? ¿Estás aprendiendo algo? ¿Hay algo que te puedas llevar? Pues a estar tranquila y tener esperanza porque espero que en cualquier momento me llamen, pero de momento yo no puedo hacer nada, no está en mis manos, así que toca esperar. Bueno, pues ya estamos en el Estamos aquí set, ya. Alberto, ya hemos vuelto. Hoy no hemos tenido tanto éxito, nos ha costado un poco que la gente quisiese grabarse. Creo que también es un tema delicado. Alberto, venimos en este tercer episodio a hablar sobre decepciones y quizá abrirnos como de una manera un poco más emocional y hablar de cosas que puedan ser traumáticas, desde ligeramente traumáticas hasta muy traumáticas, pues es un poco más difícil. Entonces hay gente que nos ha contado sus decepciones, pero Sí. no nos ha dejado... Sobre todo la gente más mayor, ¿no? La gente más mayor, sobre todo el grabarse, es como yo creo que también, al final son generaciones que no están tan acostumbradas a la exposición, ¿no? Sí. Y entonces lo ven como algo mucho más íntimo, que entonces nos parece perfecto. Sí. Nos frustra un poco porque es verdad que ahí nos dejan algunos comentarios y algunas respuestas que son súper interesantes y que nos permitiría también ver un poco pues, lo que opinan diferentes generaciones y diferentes rangos de edad. Pero bueno, está siendo un poco
Hay que implorar un pelitín. Sí, pero bueno, vamos a darle una vuelta, vamos a intentarlo porque nos parece, pues eso, muy muy interesante que podamos contar con algunos pequeños testimonios que luego nos den pie también pues a explicar ciertas cosas, pero bueno, pues no todos los que nos gustaría, aunque aún así creo que está chulo. Vamos a hablar de decepciones, como digo, un tema eso más íntimo. Vamos a empezar definiendo un poquito, pero queremos hablar también de las causas y de qué impacto emocional tienen en nosotros. Y antes de meternos, siempre vale, pedimos, se me olvida. suscribiros al botón de suscribir si os gusta el contenido que hacemos, nos ayudáis. Para esto será todo un honor que nos sigáis, así que bueno, darle al botoncito si lo queréis conveniente. Así que gracias. Y empezamos. Sí, empezamos un poco con la definición, aunque yo creo que todo el mundo más o menos entendemos, ¿no? Que es una decepción, al final es una emoción desagradable importante. Siempre empezamos a educar ya. Desagradables, no existen las emociones negativas, existen las emociones desagradables de sentir y agradables de sentir. Entonces es una emoción desagradable que normalmente aparece cuando entendemos que no se ha cumplido la expectativa, ¿no? Que nosotros teníamos. Cuando yo pensaba que iba a ocurrir algo y eso no se ha cumplido, y ese desenlace pues más negativo de lo que yo creía que iba a pasar, pues genera en mí esta decepción. Y esta emoción, justo. Yo antes, cuando estábamos reflexionando, la decepción puede ocurrir por un suceso. Pues yo pensaba que este examen me lo había preparado muy bien, iba a sacar un 8 y he sacado un 7. Me siento decepcionada un poco conmigo misma, que luego hablamos de eso, ¿no? Puede ocurrir desde el yo esperaba que este amigo mío tuviese un detalle conmigo porque es mi cumpleaños y no lo ha tenido, y eso genera como esa diferencia de expectativas, y entonces me siento decepcionado. Pero creo que también puede ocurrir como de una manera un poco más abstracta, en el sentido de que haya sucedido algo que no sea un hecho concreto que rompe mis valores, ¿no? Si yo, por ejemplo, para mí es muy importante el valor de la justicia y quiero que las cosas sean equitativas y empiezo a notar que hay una persona que está rompiendo con mi valor de la justicia, puedo sentirme decepcionada contigo sin que hayas hecho nada concreto para decepcionarme, ¿no? Eso yo creo que también tiene que ver mucho, que tú dices, ¿no? Al final, cuando se rompe un valor, se rompe una cualidad que nosotros creemos que es requisito imprescindible para algo. También ahí estamos que lo que hablaba de la decepción viene muy relacionada directamente con un poco el modelo cognitivo que tenga la persona, me explico. ¿No? Al final todos tenemos una serie de esquemas cognitivos que creemos que es importante y a partir de ahí rigen nuestra conducta. El problema es que esos valores y estos esquemas que rigen nuestra conducta también lo extrapolamos a que creemos que es lo que tiene que hacer la gente. Y entonces eso muchas veces hace que lo que yo espero no se cumpla. Pero a veces no se cumple porque no está ocurriendo como... Es como, claro, es que yo esperaba que... si a mí por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Oye, pues yo creo que el podcast que hacemos, el contenido puede ser útil y está muy guay y yo creo que mola y que va a gustar, y de repente te das cuenta de que no gusta. Al final hay una decepción, pero viene desde un desajuste de expectativas que viene seguramente desde un sesgo, ¿no? Pues a lo mejor de agrandar, cuando pues no ser consciente, porque al final nuestra cabeza, que yo creo que es interesante que podamos hablar en un futuro, tiene un montón de sesgos, un montón de atajos para interpretar las situaciones que al final también muchas veces generan estos conflictos. Nos juegan malas pasadas, claro. Yo reflexionaba eso, que creo que puede haber dos tipos de decepciones, por así decir, como que una sí que haya habido un proceso mental anticipatorio, espero esto de ti, claramente, y eso se rompe. Y en otra no ha habido un proceso anticipatorio, es como un poco más novedoso, un poco más impactante en cuanto a que no me lo espero. Simplemente yo tengo un modo de ver la vida, y si hay alguien que rompe con aquello que yo tengo como valor o como creencia nuclear, pues de repente viene un impacto como más emocional. Y creo que cada una, y en función de cómo lo vivas, y sobre todo, que ahora lo hablamos, de quién sea la persona, no es lo mismo, pues tiene un impacto u otro. Pero sobre todo porque al final también, primero que creo que la decepción es de las emociones más difíciles de gestionar. ¿Vale? Es que pesa. Claro, porque además te deja en una situación de vulnerabilidad tremenda. Y ahora hablamos un poco con las causas, ¿no? Pero cuando la tristeza puedes buscar un apoyo, cuando tienes la rabia puedes buscar incluso volcar esa rabia y marcar un límite, que precisamente es la función adaptativa de la rabia. Pero la decepción es una emoción que te deja en una situación de vulnerabilidad y de repente ha pasado esto, ¿no? Ahora hablamos, como te digo, de causas. Mi pareja me ha sido infiel. Qué decepcionante, qué doloroso. Bueno, pues rompe este valor que para mí es crucial, y entonces veo que tengo que dejar la relación. Pero te deja en una situación de decir, vale, ¿y ahora qué hago con esto? Pues nada, pues lo sostienes, estás ahí y lo asumes, te resignas, ¿no? Y aprendes. Intentas sacar un aprendizaje un poco futuro, pero en el presente te deja una sensación muy chunga.
Sí, y yo creo, fíjate, has dicho las otras dos emociones importantes, la tristeza y la rabia, y creo que la decepción precisamente es como una emoción secundaria, más compleja, más difícil de gestionar, social, pero claro, que parte de esas dos, parte de sentir un poco una mezcla entre tristeza por lo que me has hecho porque no me lo esperaba y rabia porque ¿por qué me merezco yo esto? ¿No? Y creo que una de las maneras de canalizar la decepción es precisamente unir estas dos respuestas, ¿no? Pues hay que llorarlo, hay que compartirlo socialmente, hay que buscar un apoyo social, pero igual también hay que pegarle un par de golpes a un cojín, ¿no? Y cagarnos en todo. Y que creo que una de las cosas que intentamos, al final las personas somos seres controladores. Intentamos controlar todo y entender el por qué pasan las cosas y que además no solo entenderlo, sino que nos parezca justo, que veamos un argumento y una razón de peso para decir, vale, ha pasado esto por esto. Y hay un montón de cosas en nuestra vida que suceden porque suceden, porque sí, ¿vale? Y te tienes que aguantar y a partir de ahí tienes que gestionarlo y tienes que ver cómo reaccionas. Hay un autor, ahora mismo no me acuerdo, creo que era Stephen Covey, que decía que las personas somos un 10% lo que nos pasa y un 90% cómo reaccionamos a lo que nos pasa, ¿no? Pero bueno, espero que haber dicho el autor bien, creo que sí, pero lo buscaremos después y si me puede bailar, ¿no? Causas. ¿Qué es lo que suele decepcionarnos? Hemos buscado algunos estudios y también hemos recogido pues, esas pequeñas entrevistas por la calle, ¿no? La primera... Causa más común, ¿no? La de causa decepción. más común sería la familia. La segunda, la pareja. La tercera, los amigos. La cuarta, una cuestión vital o laboral, algo que yo espero del transcurso de mi vida o del ámbito laboral. Y la siguiente, que nos ha sorprendido y creo que tenemos que debatirla, es las figuras de autoridad, ¿no? Familia, pareja, amigos, vital, laboral y figuras de autoridad. Y es cierto que esto nos lo comentaban también, lo de las figuras de autoridad, alguna persona que no hemos podido grabar. Sí, porque, claro, lo que te cuentan, ¿no? En la calle entiendo también, que no quieran. Familia, empezamos un poco por la primera, aunque Sí. pasamos muy rápido. Yo lo que creo en cuanto a familia es que obviamente cuanto mayor es el vínculo que tienes con una persona, más capacidad de hacernos daño tiene, ¿no? Cuando más abrimos nuestras puertas a una persona, pues más le dejamos entrar y cuanto más entra, más capaces de rompernos un poco. Entonces, es verdad que hay dinámicas familiares que no son saludables, esto nosotros lo hemos hablado mucho, o sea, no siempre la familia es un entorno seguro. Es un temazo. Exacto. Y cuesta mucho más romper los límites con la familia, ¿no? Por todas estas creencias de pero es mi familia, de todas las connotaciones al final que tiene esto, entonces pues la familia al final es una de las personas que más daño nos hace. Y yo voy a partir y abro aquí un melón, porque además lo vemos mucho en consulta, me lo atribuyo también a mí. Creo que a medida que vamos creciendo te das cuenta de que la familia te decepciona en muchos momentos, claro, ¿no? Porque nuestros padres han intentado educarlo y han intentado... Claro. Estoy hablando de patrones funcionales normales, obviamente hay situaciones... Cuando no haya negligencia. Claro, pero te das cuenta que tus padres han hecho cosas o han gestionado cosas o han actuado de determinadas maneras que no era lo que tú necesitabas o no era lo que mejor te venía. Pero yo creo que para eso vienen muy bien luego los procesos personales de terapia cuando somos más mayores, ¿no? Y yo trabajo con muchos adolescentes que me doy cuenta que les digo directamente, oye, es que vas a tener que trabajar la relación que tienes con tu padre o con tu madre y el impacto que te ha generado, pero no ahora, porque a lo mejor con 15, 16, 17, 18 años no estás, pero creo que es algo que cuando seas más mayor vas a tener que trabajar, ¿no? Para integrar un poco todas estas causas que ha hecho, pero claro, la familia me parece lógico, es la causa fundamental primera de decepción, pero creo que es un proceso madurativo y yo que soy papá lo pienso mucho y digo, me da mucho, pero seguramente de mayor. Pero por favor, los padres que intenten que sus hijos no vayan a terapia por ellos en el futuro. Por favor. Sí, totalmente. Yo creo que hay un porcentaje muy alto de adulto joven con el que trabajamos que viene demandando hacer una introspección sobre revisar algo que ha pasado en su infancia. Es que recolocarme parece que es interesante, sí. ¿no? Segunda causa, pareja. Y además que lo hemos visto, ¿no? Yo creo que las que nos hemos podido grabar y la gente tal, te habla mucha decepción, ¿no? Sí, de pues, infidelidad. Infidelidad es la primera que hemos escuchado y obviamente esto pues da para otro episodio, es un temazo, pero también en cuanto a ruptura de confianza, pues por pequeñas cosas, ¿no? Lo mismo que hablábamos antes en cuanto a valores. Por ejemplo, puede pasar que yo esté conociendo a una persona y yo quiera presentarle a mis padres y acelerar en cuanto a hacer público, ¿no? Lo nuestro y la otra persona, ¿no? Y entonces desde ahí nos decepciona porque empieza a generarnos también esa inseguridad. O lo que digo, que tú tienes un proyecto de vida y que te das cuenta que ese proyecto de vida que tenéis compartido, luego las personas con los años pueden ir cambiando y pueden ir deseando otras cosas, ¿no? Entonces, eso muchas veces genera cambios que generan decepción porque no eran un poco los acuerdos que se habían establecido.
conocidos me pasó a mí, ¿no? Pero que lo vemos mucho, bastante, ¿no? Justo. Y amigos también, ¿eh? Amigos me parece también que sería la tercera causa, me parece que es bastante común y sobre todo, a lo mejor no tanto en nuestras edades, pero sobre todo lo veo mucho en perfil de adolescentes, de adulto joven, ¿no? Que, joder, pues que estás formando tu identidad, te estás formando un poquito, pues, tus intereses, tu manera de relacionarte, tu humor, ¿no? Tu ideología también, y eso va cambiando a la gente. Entonces esos cambios hacen que muchas veces por las expectativas que tú habías puesto en la otra persona no se cumplan y te decepcionen y bueno, pues la relación de amigos pues se rompa. Y que creo que dentro de los entornos sociales hay que analizar mucho cuáles son los roles de cada uno y También. cuidado con las triangulaciones también dentro de las relaciones sociales, ¿no? Entonces es verdad que yo diría que la herida de traición es como la que más suelo ver yo, al menos en la clínica, en entornos sociales. Sí. Sí. Siguiente, vital laboral. Aquí viene una decepción que a mí me parece que es muy, bueno, pues que da para mucha reflexión porque creo que en parte es como la decepción conmigo mismo, ¿no? El aspiro a ser o crecer de una determinada manera y cuidado con la culpa, que lo diremos después también, cuando no he llegado a aquello, ¿no? Porque al final no hay una única causa que guía nuestro proceso vital, no es exclusivamente una nota, ni muchísimo menos, no es exclusivamente una formación, no es exclusivamente una cuestión de habilidades, es un poco todo, ¿no? Y a veces parece que nos centramos en una característica, en una causa, y si no llegamos a eso, decepción, porque es que no he sido capaz, me siento decepcionado conmigo. Bueno, sí, creo que hay que pero revisar. y que la comenta también una chica, ¿no? En las preguntas es el hecho de cuando tú te preparas y te formas y tienes la ilusión de voy a acabar algo para luego dedicarme a eso y de repente te abres al mundo laboral, ¿no? Y te das cuenta de que no es tan fácil o es tan como querías y en las primeras experiencias laborales incluso puedes tener alguna pues, más negativa y aquí se abre lo que tú dices, al final las emociones no las sentimos empaquetadas, segmentadas individualmente, sino que en un mismo suceso estamos sintiendo muchas emociones, que es lo que hace muchas veces muy difícil saber ponerle nombre, ¿no? Pero claro, si yo es la decepción de que he terminado, pues esta chica, ¿no? Es decir, he terminado enfermería y no estoy encontrando dónde trabajar, es la decepción de pensaba que sí, me rompe la expectativa, pero el miedo a La inseguridad que te genera también de cara a futuro. Vale, entonces, claro, se mezcla ahí una serie de emociones, un batiburrillo que es complicado de gestionar. Sí. Y la última de las causas, que es la de las figuras de autoridad, que esta me parece también súper curiosa y os invito a reflexionarla. A mí se me vienen dos ejemplos. Profesores, ¿no? Cuando yo espero una enseñanza de determinada manera y estoy en la universidad y espero X características y luego de repente, pues a mí me ha pasado, ¿no? De repente estás en la universidad y una asignatura que tiene un nombre súper atractivo que dices, ¡guau! Esto va a ser increíble, voy a aprender un montón, y luego de repente es una clase magistral extremadamente teórica donde no te aportan nada práctico, donde la persona pues está eso como un poco desmotivada y dices, pues se me ha roto, ¿no? Este deseo que yo tenía. Y luego el otro punto de figuras de autoridad claro, que me viene... Es cuando supuestamente tiene que haber pues, una figura judicial, policía, de fuerzas, y no te están protegiendo. Como diría, y además ahora, Jobar está muy en boca, ¿no? Ese problema que ha habido con las pulseras Cometa, que están dejando a gente desprotegida, a mujeres desprotegidas que han sufrido violencia de género porque está fallando el sistema. Claro, eso te deja también una situación de decepción, pero también de miedo, de preocupación, de... No sé, tiene que ser. Y eso me parece que es un tema tremendo, en concreto con las mujeres. Yo cuando he estado trabajando todo este tiempo acompañando a víctimas de abuso sexual o de violencia de género, el proceso judicial, todo el proceso judicial está mal. O sea, te quiero decir, busca, bueno, entiendo que no busca, pero muchas veces lo que causa es la revictimización constante de la persona que pone la denuncia, ¿no? Y desde ahí, claro, pues es que se tiene que generar esa decepción, porque muchas veces yo trabajé en concreto con una chica que se me viene a la cabeza que a mí me decía es que he salido mucho peor de lo que entré. O sea, dudé tanto en poner la denuncia y he salido tan mal a nivel psicológico por el proceso que, claro, nos deja en una situación vulnerable. Tremendo. Que eso nos pasa también a veces en terapia, que tenemos que volver a abrir heridas para que cierren bien y... Sí, es doloroso. Pero estamos haciendo un acompañamiento, estamos sosteniendo. En esos casos, pues nos está a veces incluso eso. Nosotros decepcionaremos, seguramente. Seguro. Alberto. Te voy a hacer un juego. Se me acaba... Ah, ¿sí? Venga, vale. Se me acaba de ocurrir. No, muy rápido. Ordénalas. En función de estas causas, ¿cuál dirías que es en la que todos hemos sentido decepciones más pequeñitas, ¿no? Más grandes en todas estas? ¿Cuáles dirías que son tu orden? ¿Quién es? Sin contar cosas concretas, ¿no? Autoridad es verdad que la pondría la última porque, vale. Por lo que tú dices, he tenido profesores que me han decepcionado, incluso yo jugaba a fútbol, entrenadores que esperan... Bueno, pero eso lo dejo empaquetado en otro lado. Para mí la más complicada, bueno, la que me llevó a terapia es la familia, ¿vale? Entre otras cosas. Pero amigos, fíjate, pareja, he tenido decepciones de pareja
y han sido decepciones algunas, ya lo contaré, alguna, pero lo encuadro y lo integro mejor porque entiendo que esas cosas pasan y que aunque sean decepcionantes y aunque de repente se rompa algo que a lo mejor no esperabas o que sí esperabas pero no querías verlo, bueno, etcétera, ya hablaremos del autoengaño. Pero la más de familia y amigos es la que más a mí me personalmente. Sí. Y a veces amigos de darte cuenta de cómo ha variado todo, ¿no? Y ves pues cómo vas... Pero ahí fíjate que me lo llevo, amigos, muchas veces también la decepción, y es un melón que yo también te quería abrir, pero bueno, ahora contestas tú. Vale. Muchas veces además la decepción conmigo mismo. Lo comentaba la semana pasada, ¿no? Cuando hablábamos de las fuentes de preocupación, de la decepción conmigo mismo, de a lo mejor no estar cuidando, no estar dedicando el tiempo suficiente a algunas amistades que para mí son importantes y que a lo mejor no estoy sabiendo demostrar. Sí. Yo iba a adelantar justo esa, la parte vital, porque yo me considero una persona bastante autoexigente e intento trabajármelo mucho y cuidar mi discurso interno, etcétera, pero obviamente pues hay decepciones familiares, hay decepciones, en mi caso, de exparejas, que no de parejas, veremos, de amigos también, pero adelantaría un poco la vital. Y de autoridad, estoy decepcionada en general con la autoridad. Con los políticos. Estoy decepcionada en general con la autoridad, aunque es verdad que es una decepción social, es una decepción que no es individual. Un quemazón hay colectiva. pocas cosas que me hayan hecho a mí directamente, pero hay muchas que hacen. Bueno, que sí, me hacen pero de un sentir poco de la decepcionada. deriva, ¿no? De la deriva que está llevando todo esto. Sí. Yo te iba a abrir un melón y vamos un poco de tiempo. Estamos hablando. Pero es cuando hablamos de esto de decepción con uno mismo. Muchas veces no sé si esto de estoy decepcionado conmigo mismo, no sé si lo vería como una emoción de decepción o va con un poco de arrepentimiento, que también hablan mucho los modelos teóricos de decepción, hablan de la diferencia entre la decepción, que es cuando es algo externo, ¿no? La fuente de eso es externo, o el arrepentimiento, que es algo interno, el arrepentimiento, la culpa. Entonces, por eso me lo voy de que me cabreo conmigo mismo, pero a lo mejor no es decepción, a lo mejor es más cabreo de no gustarme ver esa parte de mí. Ya. Sí, o sea, vale, lo entiendo. Yo lo que creo, me los intento llevar a mis ejemplos, yo lo que creo es que yo siento culpa y arrepentimiento ante hechos concretos. Como lo que hablaba de la policía, ¿no? O de la policía o la figura de autoridad. Yo me siento decepcionada en general. No me siento decepcionada por algo que me ataque a mí directamente, ¿no? Entonces creo que la culpa y el arrepentimiento yo lo siento ante cosas que hago. He suspendido un examen porque no he estudiado, me siento culpable, me siento arrepentida, pero no me siento decepcionada ahí, ¿no? Y creo que me siento decepcionada ante cuestiones más vitales, ¿no? Ante, pues eso, me gustaría haber sido una persona, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero me gustaría ser una persona más creativa, ¿no? Yo soy como muy racional y muy tal. Pues ahí, si eso para mí fuese verdaderamente importante, podría sentirme decepcionada, pero no es un suceso, es algo más abstracto. Igual, es solo para mí, pero yo veo desde ahí lo pienso ahí, pero porque es muy difícil etiquetar, ¿no? Cuál es la emoción que está detrás de un pensamiento. Muchas veces hay muchas. O una sensación. Terminamos con impacto. ¿Qué impacto tiene cuando nos sentimos decepcionados? Es que se ha ido comentando ya mucho, ¿no? Pero los impactos al final me genera una desconfianza, esa desconfianza me hace también poner determinadas barreras cuando ha sido una decepción de pareja, social, tal, autocrítica, ¿no? La culpa, como estamos hablando. Sí. Y la última es el aislamiento, que estamos hablando lo mismo. Que nos lleva muchas veces la desconfianza. Esto nos decía una chica que sí que la tenemos grabada, ¿no? Que ella en inicio, después de su gran decepción, sintió mucha desconfianza y que ahora ya más a largo plazo está sintiendo que eso le está pasando factura porque se siente aislada y porque le está costando mucho relacionarse con la gente. Creo que eso es una de las cosas que tenemos que revisar y muchas veces en un proceso terapéutico un poco más adelante, ¿no? De la decepción, como decíamos, no con el adolescente que está siendo decepcionado, sino ya muchas veces con el adulto que tiene que recolocar todo aquello que pasó. Y luego yo me lo llevo mucho a la autocrítica. Creo que cuidado con esto. Y esto hay que sacarlo en terapia. Vemos muchísimos mensajes es que mi pareja me ha sido infiel porque yo. No, porque tú no. Porque tú no, tu pareja te ha sido infiel, eso es un hecho y hay una decisión por delante. Y antes de llegar a esa decisión, a ese hecho, podemos comunicar, ¿no? Lo que nos está pasando. Creo que va de lo que decía, de qué difícil es la emoción de la decepción porque te deja sin una capacidad de controlar. Entonces, si tú te haces a ti responsable de eso, es que a lo mejor me ha sido infiel porque a lo mejor yo no he sabido cuidarlo, porque le he permitido mucho, por X o por Y, ¿vale? Al final te estás buscando controlar la situación de alguna manera para que no te vuelva a pasar. No, pues es que la vida en las relaciones sociales muchas veces tiene eso de que si tú te quieres entregar, te tienes que ser vulnerable y tienes que exponerte, ¿no? A que luego pues, la gente te pueda aprovechar, decepcionar, o que no salga, a lo mejor no te decepciona, pero no salga como te gustaría y te espera. Sí.
¿Y cómo duele esto? Bueno, esperamos haberlo explicado, Sí, aunque bueno. hemos tocado a eso, siempre nos pasa que tocamos muchas pequeñas cosas que luego, pues ojalá y puedan salir más capítulos de ahí. Comentadnos un poco si habéis sentido alguna decepción que nos queráis contar, si os ha Si nos tenido hemos dejado mayor... algo. Si nos hemos dejado algo, si hay alguna pregunta, obviamente, que queráis Si hemos dicho que alguna, responda. pero Toma. grulleta. Siempre termino y se me traba la lengua. Bueno, nervioso al final. Bueno, pues comentadnos y esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.